Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE, como siempre. Y hoy voy a hacer un video un poco distinto a lo que suelo hacer. Este video probablemente sea bastante más corto de lo que suelo hacer, porque no voy a analizar una partida, no voy a analizar, no voy a dar una clase sobre algún tema específico, sino que quiero ver y analizar un poco esta posición. Esta posición, como pueden ver acá arriba, es una partida reciente entre Wesley So y Magnus Carlsen en el torneo de Norway, que se jugó hace relativamente poco. Y vamos a tratar un tema que es muy importante, que es la profilaxis. Esta, esta partida fue bastante importante en el torneo porque fue, si no me equivoco, la única partida que perdió Carlsen. Y quedó, digamos, gracias a esta derrota, quedó segundo en el torneo. Primero salió Fabiano Caruana, que es su retador, que viene últimamente ganando todo. Y ya es la segunda vez que sale por delante de Carlsen, así que eh, va a haber un match muy interesante en noviembre. Pero no tiene nada que ver con esta posición. Esta posición me resultó muy interesante porque estuve viendo la partida, no la pude ver en vivo, pero después de la partida vi los análisis que hizo Peter Svidler para Chess24 en inglés. Últimamente en los torneos importantes, después de cada ronda, después de... sí, generalmente una vez por ronda, Svidler está comentando la mejor partida de esa ronda. Si saben inglés, se los super recomiendo. Svidler, para mí y para muchos otros, es probablemente el mejor comentarista del momento en inglés, y probablemente en español también, y en otro idioma no tengo idea porque no conozco tantos idiomas. Y estaba viendo la partida comentada por Svidler, y en este momento Svidler sugirió algo que me pareció muy instructivo. Entonces, en realidad en esta posición juega el negro, y el negro jugó un dama de 8. Y en esta posición sugiere una mejora para Wesley So, algo mejor que lo que hizo en la partida. Y me pareció tan instructiva la posición que la puse como problema en mi página de Facebook. Si me siguen en Facebook, no me acuerdo si en Twitter también la compartí, pero en Facebook, si me siguen, a veces suelo poner problemas. Me gusta poner problemas seguido, aunque la verdad es que no siempre tengo el tiempo para poner problemas seguido. Así que si no me siguen, les recomiendo que me sigan porque van a poder encontrar material bastante interesante. Y se armó una linda discusión sobre esta posición. Hubo mucha gente que me comentó y si no me equivoco, nadie encontró la jugada de Svidler. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, el rival acaba de jugar dama E8. Esta es una información que se la estoy dando ahora, pero en el problema no estaba esa información. Directamente les puse este diagrama. Dama E8 es una jugada rara. La verdad que la dama ahí está entorpeciendo la torre de F8. Es como una jugada rara. Y en una partida, cuando el rival hace una jugada rara, uno tiene que preguntarse por qué hace esa jugada, ¿no? En general, cualquier jugada que hace el rival, uno tiene que preguntarse para qué la hizo. Pero en particular con las jugadas raras, porque muchas veces las jugadas normales tienen ideas normales que las vemos rápidamente. En cambio, cuando el rival hace una jugada rara, es muy probable que tenga alguna idea concreta de fondo. Y eso fue lo que en realidad muchos de los, por lo menos de los primeros que comentaron esta posición, no se dieron cuenta que el negro acá está planteando una amenaza con dama E8. La amenaza es concretamente la jugada E5. Y la dama está apoyando indirectamente ese peón. Por ejemplo, si el blanco juega, supongamos, torre de F a D1, por ejemplo, es una jugada que sugirió alguien en el Facebook, va a venir E5, que es un fourchet, obliga a comer, perdón, vamos a hacer la jugada, y la idea es que el negro ahora tiene la jugada del fil por C5, y bueno, obviamente si se come el peón, el negro retoma en E5, con lo cual mantiene la igualdad material. Y el negro se liberó, ganó espacio para sus piezas, ¿no? Si miramos
la posición inicial. Acá la posición negra está como muy apretada. El alfil de G6 es muy malo, pero principalmente le falta espacio al negro. Entonces con este cambio cambiando el peón de E5 por el peón de B4, que es lo que se logra al jugar E5, el negro un poco se libera, incluso el peón de C5 queda débil. Si repasamos esta línea, torre de 1 5, alfil por, peón por y dama por. El peón de C5 puede llegar a estar un poco débil. El peón de E3 también queda un poco débil, que igual puede avanzar a E4. Y en esencia el negro mejoró su posición, ¿no? No quiere decir que el negro esté mejor, ni mucho menos. Tal vez el blanco siga estando un poco mejor, pero sin lugar a dudas está mejor de lo que estaba. Está peor de lo que estaba antes el blanco. Entonces la jugada E5 es una amenaza que se puede hacer ante prácticamente cualquier jugada. Por ejemplo, bueno, algo importante del E5 que no mencioné, perdón, es que alfil por, bueno, el peón de E3 está en el aire, ¿no? Porque si no, existirían jugadas como por ejemplo alfil por G7. Ya que el alfil está perdido, lo entrego. Lo que pasa es que el peón de E3 también se está cayendo. Entonces, bueno, por eso E5 es una jugada molesta. ¿Qué otras opciones hay? Otras opciones, dijeron varias opciones en los comentarios. E4, por ejemplo, también lo sugirieron, pero viene de vuelta a E5. Es alfil por, exactamente la misma idea. Y ahora alfil por G7 podría llegar a funcionar porque el peón de E3 no está en el aire. El problema es que hay otras cosas comprometidas, principalmente la dama en C4 no está bien. Entonces simplemente retirando el alfil, por ejemplo alfil B6, el alfil de está en el aire y cuando la dama se vaya, el alfil de G7 se cae y el blanco está perdiendo una pieza entera. Así que esto tampoco está funcionando. Vemos que la dama en C4 también está expuesta. Digamos, y la mayoría de las sugerencias que hicieron en Facebook se refutan directamente con E5 y el negro mejora bastante su posición. Entonces veamos cómo evitar E5. Digamos, en algún momento uno de los que comentaba, lamentablemente no me acuerdo del nombre, uno de los que comentaba notó que la jugada E5 del negro podría ser molesta. Y entonces a partir de ahí los comentarios que siguieron estaban encaminados por ese lado de cómo evitar E5. ¿Cómo evitar E5? Bueno, a alguien se le ocurrió, por ejemplo, jugar alfil E5. Obviamente al poner el alfil ahí evitamos que el peón avance. Estamos evitando la jugada de forma mecánica. Es una jugada que ahora no se puede hacer. El problema de alfil E5 es que en realidad alfil E5 es una jugada mala porque nos permite hacer F6 basados en táctica. El peón de E6 está en el aire pero no se puede comer. Si dama por jaque, entonces tapamos el alfil, la dama se tiene que ir y después nos comemos el alfil de E5. Entonces el negro gana una pieza. Y si come de caballo en E5, entonces simplemente podemos comer el alfil. Y no hay ningún descubierto realmente bueno. Ante cualquier descubierto, por ejemplo, caballo por G7, tocando la dama, puedo tapar de dama. Y el negro se queda con una pieza de más. Lo mejor debe ser caballo por torre, pero rey por torre y el negro tiene dos alfiles por la torre blanca. No es esto lo que quería jugar el blanco. La pareja de alfiles es claramente mejor que una torre. Entonces contra F6 el blanco no tiene más remedio que retirar el alfil, a lo que el negro juega alfil F7 defendiendo el peón, preparando E5 y el alfil de casillas blancas del negro se activa, gana espacio en el centro, el negro mejora muchísimo su posición y probablemente ya no tenga tantos problemas, está bastante cerca de igualar. Entonces la forma, digamos, mecánica de evitar E5 no sirve. Entonces ahí es donde algunos de ustedes empezaron a sugerir jugadas como por ejemplo caballo B3. Que la idea es que si el negro juega E5 ahora ya no es Fourchet. Entonces el blanco simplemente puede sacar el alfil. Perdón, no se mueve el alfil. Puede sacar el alfil y claro, al sacar el caballo ahora no estoy obligado a comer el peón.
Bueno, esto traspondría la partida, ahora lo vamos a ver en un momento. La verdad es que caballo B3 capaz sea un poco impreciso porque el negro no solo puede jugar E5, sino que tal vez puede jugar F6, que esto puede ser que sea todavía mejor. Porque el chiste está en que el peón no se puede comer por alfil y cuando la dama se va el caballo de B3 está perdido. Entonces, como el peón de E6 no se puede comer, el negro está preparando jugar alfil F7 y E5, con lo cual mejora notablemente su posición. Así que caballo B3 probablemente sea impreciso. Con la misma idea, el blanco puede jugar alfil G3, que es en realidad lo que jugó Wesley Son en la partida. Ahora F6 no tiene sentido porque el blanco simplemente juega dama por peón, dama por E6 jaque y gana un peón limpio. Y entonces ahora el negro, si juega E5, puede jugar caballo B3. Y el blanco, noten como Wesley So se dio cuenta de que la amenaza era E5. Obviamente estamos hablando de jugadores realmente muy buenos. Y retiró las piezas para que E5 sea un poco menos fuerte. En la partida, Carlsen, la verdad que no estaba muy inspirado, jugó alfil D8. Perdón, jugó alfil D8. Y después de dama D5, dama B5, alfil por, alfil E7, dama D2, Wesley So simplemente quedó con un peón de más. Luego jugó un alfil D6. Si no me equivoco, jugó con un caballo en D4. Aunque caballo A5 también es interesante. Pero el blanco básicamente ganó un peón. Y está muchísimo mejor y terminó ganando. Hubo algunas imprecisiones después por apuro de tiempo. Pero Wesley So siempre estuvo mucho mejor y terminó ganando. Digamos, en esta posición tiene un peón de más y el negro no tiene ninguna compensación. Pero si volvemos acá, en realidad el fil de 8 es probablemente un error. Y hay mejores jugadas. Por ejemplo, el mismo Spiegler sugiere el fil F5, que es muy interesante. El problema del negro siempre es el fil, ¿no? Porque el blanco está bastante listo para jugar E4. Y después de E4 está el fil de G6, queda muy excluido del juego. Y ese es probablemente el problema mayor que tiene el negro. Entonces puede tratar de activar el alfil con el fil F5. Y la idea del negro es de vuelta jugar alfil E6 y después F6 para defender el peón central. Y si el negro logra hacer eso, entonces su posición no está tan mal. El problema del alfil F5 es que ahora el blanco sí puede comer el peón de E5. Porque hay un chiste acá, que si el negro juega alfil por C5, que era la idea de siempre, el blanco ahora puede jugar dama F4, que es muy fuerte, porque no solo defiende el alfil y defiende el peón, sino que amenaza el alfil de G5. El negro, al haber jugado alfil F5, deja el alfil en el aire y eso le permite al blanco este tema táctico. Entonces esta posición, el negro tiene algunos problemas que resolver. Por ejemplo, si saca el alfil de A7, con idea de que si como el alfil tiene alfil por peón jaque y después comer la torre de C1. Pero mejor que esto todavía el blanco puede jugar caballo C5 y en realidad el blanco está mucho mejor. Incluso no solo estoy tocando el alfil, estoy tocando el peón y también estoy amenazando al alfil de 6 ganando calidad. Entonces, por eso en esta posición alfil por E5 es posible. Y acá probablemente lo mejor para el negro, en vez de alfil por C5, es primero jugar alfil E6. Cuando la dama se va a comer el caballo y ahora sí alfil por C5. Y básicamente se llega a esta continuación que es bastante forzada, que es torre por. Viendo que el alfil de 5 está perdido, alfil por G7, es una idea que ya hemos visto en otras líneas. Y acá probablemente lo mejor es torre B5. Y si alfil por, dama por, el peón de B4 está perdido, porque aunque juegue torre B1 viene A5 y ese peón está perdido. Entonces el negro estaría recuperando el peón que tenía de menos. Pero después de una continuación como dama D3 y torre C1, el blanco está mucho mejor. No sé si está ganado, la verdad es que no tengo ni idea, pero el blanco está mejor. ¿Por qué está mejor? Porque el rey negro está muy mal ubicado. Tal vez algunos de ustedes piensen que la posición del negro es bastante... incluso alguno puede pensar que el negro está mejor porque tiene acá unos peones pasados alejados. Pero en estas posiciones
con damas y torres, con piezas pesadas en el tablero, la posición del rey es muchísimo más importante que algún peón libre. El blanco, si logra activar la torre, si por algún milagro pudiera hacer esto, por ejemplo, que ahora no puede porque la dama negra está defendiendo, pero si pudiera hacer algún pasaje de torre así, bueno, voy a estar bastante cerca del mate. Obviamente el negro tiene recursos para defenderse, pero la situación del rey negro le va a complicar un poco a la hora de imponer esos peones libres. En la práctica el blanco es el que tiene ventaja y es el que va a jugar a ganar. O sea, la posición blanca sigue estando mejor, pero si volvemos a esta posición con este alfil F5, el negro probablemente obtenía muchas mejores chances de intentar igualar que lo que pasó en la partida. Básicamente, ¿qué es lo que pasa en todas estas líneas? Al permitir la jugada E5, por ejemplo con alfil G3, permitimos la jugada E5. Se me está moviendo cualquier cosa, pero analicé mucho. Al permitir la jugada E5, el negro lo que está haciendo es ganando espacio en el centro, y al ganar espacio en el centro le permite acomodar un poco mejor sus piezas. Entonces, volviendo a la posición del problema, ¿qué tendría que haber jugado acá el blanco? ¿Cuál es probablemente la jugada más precisa por parte del blanco? Bueno, el tema acá es profilaxis. El tema acá es evitar la jugada E5, que es la jugada que más nos molesta. Y acá nos enfrentamos con un problema típico. De vuelta, hasta donde recuerdo yo, ninguno de los que comentó en Facebook encontró la solución, aunque puede que me esté equivocando. Y es un error que suelo ver bastante con muchos de los alumnos que he tenido, que es que cuando ven una jugada para evitar, tratan de evitar esa jugada. O sea, en esta posición el negro nos amenaza E5, entonces hay que evitar que el negro avance E5. Y eso es un error, porque la jugada E5 funciona tácticamente. Funciona ¿por qué? Porque después de E5 alfil por, el negro tiene alfil por C5, y entonces hay una continuación táctica, en donde hay un montón de piezas en el aire. Entonces, muchas veces, incluso la mayoría de las veces diría yo, no es el hecho de evitemos la jugada de 5, sino evitemos la variante en sí. Y la forma de evitar la variante es tal vez evitando E5 o tal vez evitando alguna jugada en el camino. Y eso es lo que muchas veces resulta complicado. Es algo que, como dije, veo en muchos de mis alumnos que como que se fijan que hay que evitar esta jugada, pero en realidad no hay que evitar la jugada, hay que evitar la variante. ¿Sí? Si nosotros evitamos algo en el medio de la variante, entonces de forma indirecta estamos evitando E5. Obviamente, para ver esto, lo que necesitan ustedes es ver la variante completa, ver qué pasa si el negro acá juega E5, ver todas las continuaciones posibles y ser un poco ingenioso, digamos, ver cómo con una jugada ahora podemos evitar algo que pase dentro de 2 o 3 jugadas. Para eso necesitamos, obviamente, visualizar bien la posición, calcular muy bien y estar muy muy seguro de cuál es el plan del otro. Eso es la profilaxis, ¿sí? La profilaxis no es evitar jugadas, eso es defenderse. La profilaxis es algo un poco más profundo que tal vez en algún video posterior profundicemos un poco más sobre qué es la profilaxis y cómo aplicarlo de forma correcta, ¿sí? Porque la profilaxis es algo... Generalmente la profilaxis se confunde con defensa, se confunde con cosas pasivas. Y la profilaxis es todo menos pasivo, la profilaxis es algo bastante activo. Pero bueno, nos vamos a desarrollar sobre eso tal vez en algún video posterior, porque es un tema que muchas está mal comprendido. Pero lo que quiero que les quede claro de este ejemplo es que no hay que evitar la jugada de 5, lo que hay que evitar es la variante que hace que la jugada de 5 sea fuerte. Piénsenlo. Y vamos a la solución, a ver qué es lo que tendría que haber jugado Wesley So. ¿Cuál es la jugada más precisa acá? La jugada que recomienda Svidler
Y que por supuesto, analizando con cuidado con la máquina está de acuerdo y también la sugiere la computadora, que es lo que suele pasar. La jugada correcta acá es dama b3. Dama b3 es una jugada muy sutil, es la jugada que cuando Svidler la recomendó dije, che, qué buena que está la jugada. ¿Cuál es la idea de dama b3? Bueno, tiene dos ideas. Por un lado, saco la dama de los rayos X de la torre negra, que vimos en alguna variante que eso era importante. No sé si se acuerdan, por ejemplo habíamos visto en la variante con E4 que a E5 alfil por, y si alfil por G7 el negro ganaba acá con alfil B6 tocándonos la dama. Acá se ve que nuestra dama está expuesta en algunas líneas. Entonces, en ese sentido, sacar la dama de la columna C está bien, pero es como algo medio vago, digamos. No es que nosotros sacamos la dama porque la torre nos puede tocar la dama. No, sacamos la dama porque hay una variante concreta en donde nuestra dama queda expuesta. Es algo bastante concreto, no es decir mi dama está expuesta, sino en una línea en particular mi dama queda mal. Pero la idea más concreta que tiene dama B3 es defender el peón de E5, el peón de E3, perdón. No sé qué estoy marcando acá. Acá estamos defendiendo el peón de E3. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque si ahora el negro juega E5, podemos jugar alfil por E5. Y si alfil por C5, ahora tengo la jugada alfil por G7. Porque a diferencia de la variante anterior, el negro no tiene un dama por E3 jaque. El peón está defendido. Entonces ahora estamos tocando la torre de G8, no tiene más remedio que comernos el alfil, nosotros comemos en C5 y el blanco está probablemente ganado. Tiene no solo un peón de más, sino que el rey negro está muy mal ubicado y encima tenemos presión sobre el peón de B7. El blanco tiene demasiadas ventajas como para que no esté ganado. Entonces con la jugada dama B3, al defender el peón de E3 y al salir de la columna C, estamos evitando la jugada E5. Pero repito y repito porque me encanta repetir para que las ideas queden bien claras. La jugada E5 sigue siendo posible. Lo que nosotros estamos evitando no es la jugada en sí, sino la justificación táctica de esa jugada. Y al evitar E5, la verdad es que el negro se queda sin muchas ideas. Por ejemplo, otra idea que podría ser interesante es A5. Esta es una jugada que también está dando vueltas en la posición, que también a veces puede llegar a ser amenazas porque nos está destruyendo un poco nuestra posición. Si comemos acá, entonces simplemente nos comen alfil por. Y acá el negro se está activando bastante, incluso está amenazando E5 ganando pieza, y el alfil del negro está bastante activo donde está. Esto no me gusta para nada. Pero entonces si A5, acá podemos jugar C6. Esta en realidad es la respuesta clave. Y si peón por C6, entonces ahora sí comemos en A5 y tenemos un peón A bastante peligroso y alejado. Incluso tenemos presión sobre el peón de C6. Y si el peón de C6 avanza, entonces caballo B5 es muy molesto. Hay posibles entradas por todos lados. Las piezas blancas están muy activas y el blanco tiene una ventaja bastante apreciable. En esta línea se ve muy importante que la dama esté en B3. ¿Por qué? Porque en esta posición, si la dama blanca estuviera en C4, el negro tendría la jugada E5. Pero en esta posición E5 no sirve porque tengo C por B7. ¿Y por qué puedo hacer esta jugada? Porque no tengo la dama en C4 y el peón C no está clavado. Entonces acá la posición del negro está colapsando. El peón de B7 está demasiado activo. Entonces acá vemos de vuelta la importancia de haber sacado la dama de la columna C. Entonces después dama B3, ¿qué otro intento hay? Bueno, la verdad que esto lo estuve analizando. Estos ya son análisis míos, no son de Svidler. Svidler no se explayó tanto en esta posición. Por eso también me gustaba recalcar un poco. Si no les hubiera dicho, vean el video de Svidler. La opción que sugiere la computadora es alfil F6. Que me gusta en el sentido de, bueno, estoy amenazando E5. O sea, la idea del negro es jugar E5. Insistamos con la idea. El problema es que esto fracasa rotundamente porque tengo alfil de 6. Amenazo la torre que está encerrada. Entonces el negro, para no perder calidad, tiene que jugar alfil E7. Pero ahora puedo jugar E4,
con la bastante simple idea de jugar E5 y ese alfil en D6 es un tornillo enorme. Por ejemplo, si dama de 7 E5, ese alfil ahí es imbancable. La ventaja blanca está creciendo a un ritmo alarmante. Incluso la presión que hay sobre el peón de E6 impide que el negro juegue un F6, que podría llegar a ser molesto, pero es bastante imposible en esta posición. Está muy mal, ¿no? El blanco simplemente va a jugar torre de 1 y va a maniobrar con el caballo para llevarlo a algún lugar mejor. Y la posición negra está a punto de colapsar. No tiene espacio, noten que el negro no tiene casillas para mover las piezas. Casi no puede mover la dama, los alfiles casi no se pueden mover. Horrible. Y si comen D6 y torre por, es más o menos lo mismo, digamos. A dama de 8 puedo jugar E5 y el peón de D6 es muy muy fuerte. El blanco está listo para jugar torre C7. Tiene las piezas realmente muy activas. Su peón en sexta, muy activo, muy peligroso. Y el alfil de G6 que sigue sin estar jugando. Así que esta idea de alfil F6, insistiendo un poco con E5, en realidad no funciona. Si el alfil F6 no funciona, la verdad es que la posición negra, digamos, el negro de pronto se queda sin contrajuego. Entonces el blanco puede, como mínimo, crecer con torre de 1, E4, tal vez alfil F6 de todas formas. Y tengo muchas formas de progresar mientras que el negro se quedó sin ningún contrajuego. Pero para eso hay que encontrar una jugada bastante sutil y bastante bonita como dama B3. Que la idea es básicamente evitar E5. Y la verdad que es una jugada muy linda y por eso quería resaltarla, por eso la puse como problema. Y por eso también, en vez de, digamos, generalmente los problemas que pongo en Facebook, después en los comentarios pongo cuál es la solución. Pero en este problema puntual me parecía que tenía que explicar un poco el trasfondo y para no escribir un texto de 8000 palabras en Facebook, me pareció más apropiado hacer este video. Espero que hayan entendido un poco más cómo funciona la profilaxis, que empiecen a pensar de esta forma, ¿no? De que muchas veces evitar la jugada del otro no es evitar esa jugada, sino evitar una variante, evitar algo en el medio, no exactamente la jugada en sí. Y este tipo de juego es muchas veces muy peligroso y muy efectivo, incluso hasta psicológicamente. Es muy difícil jugar cuando el rival nos está todo el tiempo evitando lo que queremos hacer, ¿no? Y además es la forma correcta de jugar. Aunque no sea evitar lo que el rival quiere hacer, la profilaxis en realidad en sí es pensar en qué quiere hacer el rival. Y eso es fundamental para que nos vaya bien en ajedrez. Tenemos que estar siempre atentos a lo que quiere hacer nuestro rival. Es la única forma de jugar bien. Así que bueno, como les dije, es un video bastante más corto de lo que los tengo acostumbrados. Generalmente hago videos de 1 hora más o menos. Este video igual casi media hora y estamos analizando una sola posición. No puedo evitar analizar mucho. Este no es un video para principiantes, es un video un poco más avanzado de lo normal. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad para tener un pequeño debate sobre la profilaxis. Así que bueno, me despido, espero que les haya gustado el video. La semana que viene tengo pensadas algunas cosas, espero poder grabar. Me gustaría publicar 2 videos la semana que viene, si no tengo ningún problema, principalmente de voz, que es lo que me está faltando últimamente. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Adiós.